Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de Actualidad 24/7. Hoy en adelante con un nuevo formato bien interesante donde estaremos conversando sobre diversos temas de interés. En este caso tenemos a nuestra compañera Juana. Juana, ¿cómo estás? Súper bien, y como dices, Aris, súper feliz por este nuevo formato. Y qué mejor forma de iniciar que con este tema que vamos a traer, que traemos un experto y conocedor del área, además de que es nuestro compañero porque estudió con nosotros. Y nada, el tema de hoy es la inteligencia emocional, no solamente a nivel personal, sino en los negocios. Y nada, tenemos a Pedro Clisante, quien es experto en el área. Gracias, de verdad, gracias por su espacio, gracias por la oportunidad, por invitarnos. Y nada, a todos ustedes, gracias también por tomar un ratito de su tiempo y poder disfrutar de este contenido para todos ustedes. Claro, Pedro es el fundador de Anchor Group y queremos saber primero qué es Anchor Group y también cuál ha sido tu experiencia en el mundo de los negocios. Bueno, Anchor Group es una empresa que se dedica al corretaje de seguro, la parte legal, también servicios legales fusionada, y surge luego, con el servicio que le dábamos a las constructoras, surge una inmobiliaria. Luego también la parte de la responsabilidad social nos hace crear una incorporada, una fundación, donde ahí manejamos la responsabilidad social y la parte académica, que es parte de nuestra pasión también. Qué bueno. Y una pregunta, Pedro, ¿cómo tú entonces definirías la inteligencia emocional en ese mundo que tú te desarrollas, que es el mundo empresarial, el mundo de los negocios? O sea, ¿cómo tú lo definirías? Ya sea en una palabra o en una oración que tú creas que el televidente te puede entender de manera fácil. Sí, mira, la inteligencia emocional no es más que manejar, administrar las emociones, saberla utilizar en un momento determinado. Y soy de los que pienso, primero le decía a los bastidores que no soy neurocientífico y tampoco soy psicólogo. Entonces voy a partir del hecho de que soy un empresario y de mi experiencia me ha enseñado de que la inteligencia emocional es fundamental. Entonces por eso cuando me hablaron del tema, le dije que sí, que podíamos desarrollarlo, porque de inicio yo era una persona proactiva, podría ser, pero yo sería ya una persona que hasta cierto punto mi sistema nervioso central me jugaba, a veces me fallaba. Te digo que era una persona que en un momento determinado, cuando tenía que exponerme ante un público en general, pues no tenía la fluidez, pues me fallaba. Ustedes conocen esa parte como comunicadores y maestras de ceremonia. Se me secaba la garganta. ¿Te costaba hablar? Me costaba hablar. Entonces esa inteligencia emocional en ese momento, esas emociones, aprender a manejarlas hasta como estoy en el día de hoy, para mí ha sido un recorrido. Y cuando pude ya ver que esto estaba afectándote sí, en tu desempeño. Entonces vi este libro del señor Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional, que es tan importante como el coeficiente intelectual. Ahí me di cuenta, dije, wow, esto es parte de mi debilidad, déjame trabajar en eso para poder seguir desarrollándome como empresario. Y claro está, en el día a día, en la empresa, primero, para poder cerrar negocios, importantísimo la inteligencia emocional. La experiencia te da en qué momento tú puedes hacer un comentario, cuando no, porque al final lo que quieres es cerrar los negocios, pero entonces si lo llevas al plano ya de la empresa, cómo tú te manejas con los empleados, cuándo dejar pasar, cuándo no, y es un juego constante. No, y también en momentos de crisis, por ejemplo, la pandemia puso en juego también la inteligencia emocional, no solamente de los jefes, también de los empleados. Incluso a veces tú llevas problemas de tu casa al trabajo, entonces puede ser que tú por una mala racha en tu casa, puede ser que tú no cierres un negocio porque te cojas con esa persona. Así es. Y también los constantes cambios. ¿Cómo tú entiendes, en tu caso, identificaste que necesitabas mejorar y gestionar esas emociones de forma adecuada? ¿Cuáles fueron esos pasos que tú tomaste? Buscaste un libro, identificaste, ¿qué hiciste para tú decir, sí, yo necesito ayuda, pero ¿qué yo voy a hacer? ¿O qué te llevó a eso? Porque a veces, qué sé yo, tú querías cerrar un negocio y no te pasó, y tú dices, diache, eso me pasó por no manejar. O sea, ¿qué te llevó a tú decir, tengo que arreglar eso? Les confieso que lo del libro pues lo identifiqué hace unos días, pero esto yo vengo trabajándolo desde hace unos
10 años, Okay. porque era una persona, como le dije, yo quiero decir proactiva, pero realmente era... Se dejaba llevar sus emociones. Nervioso, ansioso es la palabra. Claro. La palabra era ansiedad más que todo. Y eso me di cuenta que una vez mi padre me dijo, Pedro, tienes que calmarte. Te vi expresándote con un amigo empresario que él me llevó para venderle la parte de los servicios legales y el corretaje, y me dijo, tienes que calmarte, a veces tienes que dejarlo que él se exprese primero, aunque tú deseas que vayas a vender, deja que el cliente se exprese, identifica hallazgos, identifica oportunidades, relájate. Hay también momentos que no tuvo que ser mi padre, en otro momento puede ser el mismo empleado que me dice, mire, señor Pedro, en un momento de tensión que me llamaron, un cliente llamó de una aseguradora que no le tomaron tal seguro, o a tal cliente no ha salido X o Y contrato, no lo hemos terminado, llamó incómodo, y yo vi que usted pues respondió de la misma manera, que bueno, si no quiere pues que no lo haga con nosotros. O sea, ese tipo de cositas hay que manejarla, porque tú tienes que construir una cartera de clientes, que si vas entonces actuando sin inteligencia emocional, lo que vas es perdiendo una cartera, y aquí lo que queremos es construirla para que tus ingresos puedan incrementar. Entonces la experiencia más bien es que ha sido mi mayor profesor, mi mayor maestra en cuanto a la inteligencia emocional, y lo hice de manera empírica. Ahora que lo estoy estudiando, lo estoy entendiendo más, pero es básico para los empresarios. Y una pregunta, ¿te llegó a pasar algún inconveniente con algún cliente, con algún empleado en donde tú no te manejaste de la mejor forma? Y eso fue como que, aquí aprendí que no. Sí, claro, como te decía, en un momento determinado, uno de mis mejores clientes, la parte de salud, uno de sus hijos no le tomaron el seguro en una clínica o en una farmacia, no recuerdo, y esa persona me llamó a decirme de todo, que por qué, si había dado una tarjeta, esa la había puesto atada, ¿verdad?, para que cobraran de manera recurrente, y él entendía que no debía haber fallo. Y en ese momento, claro está, uno también entiende que no tiene que estar arriba de eso, porque ya la tarjeta, el sistema de pago o de cobro está atado al producto. Entonces sí nos descuidamos porque no nos dimos cuenta que la tarjeta había vencido. Okay. Entonces cuando esa persona me llamó y me dijo de todo, yo realmente no, o sea, Quizás reaccionaste. Sí, quizás no sabías del problema. Y como soy una persona que en el último empleo que tuve terminé, creo que eso me hizo daño, terminé con un cargo gerencial y de liderazgo, yo salí a emplearme entendiendo que si tú no quieres, si tú no te gusta mi forma, pues simplemente busca otra persona. Eso pasa. Y eso tú tienes que olvidarlo cuando cambiar el chip. Cambiar el chip. En esto hay que ser pacífico, aguantar, pasarle la mano a los clientes, como yo digo. Aguantarle su cosa aunque ellos tengan razón. Y ser empáticos, también ver en la posición del cliente. Sí, porque a veces tú puedes tener tu posición, pero imagínate, quizás su niño estaba muy enfermo, quizás no era algo de una consta, sí, sino quizás, qué sé yo, sí, algo de más. Hay que ser empático, es la palabra. Y ahora mismo, que ya tú has venido recorriendo ese camino de manejar emociones, porque primero hay que identificarlas, cuáles son, estoy enojado, qué siento, y luego mejorarlo. Ahora mismo, ¿has tenido algún caso donde pasó una situación, ya sea a nivel de pérdida de dinero o de un cliente que vino y te dijo varias cosas que no estuvo bien, y tú sí puedes decir, identifiqué que lo manejé bien? Exactamente. Sí, mira, en el caso del cliente te acabo de dar un ejemplo, me voy a ir un poco más al tema empleados. Sí, eso sucede mucho cuando una persona... Hace poco yo tuve una situación de una renuncia importante, de alguien que yo entendía que podía llevar todo lo que se refería a la gestión y la operatividad del día a día. Y cuando esa persona me dijo que renunciaba, le habían ofrecido un trabajo, un empleo que le convenía más en el momento, pues el mundo ahí se me fue abajo. Entonces, no solamente las emociones deben de ser del sistema nervioso central, como yo digo, o temas, pueden ser temas negativos también, o temas positivos, a veces alegría y como tú seas, sino en este caso me dio un bajón, en buen dominicano me dio una especie de ansiedad, no depresión, pero duré varios días pensando qué va a pasar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que volver a las cosas que ya yo delegaba,
voy a tener que entrar una persona rápida al proyecto, donde yo sé que no le voy a tener la misma confianza, ya tengo que volver a entregar llaves, tengo que volver a entregar Y tiempo de entrenar, eso estaba pensando yo. tengo que volver a entrenar token del tema de banco, ya era una confianza muy grande. Y ahí entonces dije, bueno, lo que yo he aprendido hasta hoy y como me he formado hasta el día de hoy, tengo que creer en eso, creer en quién soy yo, sacar coraje y valor y seguir adelante. Y sé que en ese momento sabía que iba a poder salir a camino. Pero me dio, como te digo, me dio un sentimiento. Fue una pérdida. Difícil. No, y entenderlo, porque a veces cuando uno está en momentos así, uno cree que el mundo se le va a ir, y como que uno no va a salir de esa etapa. Pero al final, nadie ni nada es indispensable. O sea, tu proyecto sigue. Claro, así es. Y la persona está. No está ahí. Aprendizaje de vida. Otra preguntita, ya tú como emprendedor también que eres, ¿qué consejos tú le darías como emprendedor que eres a esas personas que quieren emprender y a veces porque falló algo, ya no quieren, o sea, no quieren ya seguir emprendiendo? Bueno, la persistencia y consistencia realmente es la clave de todo, porque todos sabemos que independientemente de que tengamos la intención, el deseo y la idea, si tú llevas eso al plano financiero, a veces no tiene por qué ser compatible. A veces tú crees que tú tienes una gran idea y a veces no tiene el resultado financiero que tú entendías que podía tener. Entonces, en este caso, le digo que persistencia en la idea que tengan central. Si fallaron, no le voy a decir que no vuelvan a un trabajo fijo, por ejemplo, porque tienen a veces gastos fijos y demás, pero si no tuvieran que hacerlo y podrían tener algún colchón o algún apoyo de un familiar, que ellos puedan volver a crear esa idea o reestructurarla y volver de nuevo, pues yo le digo que si son emprendedores de corazón y son personas que están hechas para ser líderes y para emprender y para crear su propio proyecto, que vuelvan las veces que sea necesario, porque para mí ese es el sentido que le da la vida, ese es lo que le da sentido a la vida de un emprendedor. Claro, persistir y creer en su proyecto. Persistir hasta el final. No es que al final nada es tan fácil. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, Juana, por esta conversación. ¿Ya terminamos? Sí. Bueno. ¿Alguna recomendación? Bueno, como te decía, si estamos del tema de hoy, el libro de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional, que por qué es tan importante más que el cociente intelectual o coeficiente intelectual, porque te iba a decir algo ahorita, y es que muchas personas inteligentes hacen estupideces. O sea, y para no decírtelo tan fuerte, cometen errores. ¿Por qué? Porque muchas veces somos inteligentes a nivel académico, somos inteligentes en un área específica, pero el manejo de las emociones es el complemento perfecto. Por eso es que lo estamos estudiando, por eso cuando hablamos del tema dije que sí, que lo podíamos tratar, no desde el punto de vista, como te comentaba ahorita, no neurocientífico, no de la parte psicológica, pero más sí del emprendedor y de la experiencia que te dice, por más que tú estudies, más maestría que tengas, tienes que fusionarlo o tienes que complementarlo con la inteligencia emocional, porque es básico en toda reunión de negocio, con la estructura cuando ya está incorporada a nivel de empleados, con las situaciones que se te presentan en el día a día, que hay un tema de un atraso, que no he pagado la renta, en los procesos hasta que está buscando ese punto de equilibrio en las empresas, hay que tener una resiliencia, hay que tener fuerza mental para poder aguantarlo y llegar a lo que ya hoy, en mi caso, 2 de los proyectos están ya en lo que es dejando ya rentabilidad y están un poquito más maduros. Pero para llegar ahí, señores, hay que guayar la lluvia. Hay que manejarse. ¿Y qué otra cosa que te ha funcionado, además del libro, de tú también entender? ¿Qué otra cosa tú le recomendarías? ¿Qué sé yo, algún curso? ¿Algo? Mira, ¿no? Yo el libro, pero lo complementaría con... Hay muchos videos en YouTube. De verdad que YouTube, el que es empírico y el que tiene disciplina, si no quieres realmente estar escuchando cosas que no dejan ningún beneficio, tú puedes aprender de todo en YouTube. Y yo me exijo en el día, cuando voy en el carro, siempre tener un buen video de YouTube. En el historial siempre tengo cosas positivas, escuchando temas de inteligencia emocional, temas de emprendedurismo, temas de seguro,
Tengo un podcast también creando temas para ver con cuál voy a venir próximamente. Si voy a hablar de un tema específico, pongo el tema y lo dejo desarrollar para ir trabajando mi subconsciente y que puedan fluir las ideas en un momento determinado. Siempre tema podcast. ¿Y cuál es el podcast para que la gente lo conozca? Se llama No Riesgo. ¿Y es Ahí sobre? hablamos de interés asegurable, que son los seguros, y la parte legal se llama Aprendo Derecho. También, como no vamos a enfocarnos solamente en la parte de seguros, próximamente van a salir unos capítulos que son no riesgo en una situación determinada. Por ejemplo, no riesgo en un ride de ciclismo, Okay. no riesgo en una intervención quirúrgica, no riesgo en un concierto. Vamos a llevar, claro, ahí hay unas que otras pólizas, las vamos a hablar porque es de seguro, hay unos que otros temas legales, los vamos a hablar porque tiene una parte legal, pero vamos es muy completo. Sí, vamos a seguir ampliando las ramas o las actividades o el deporte, porque primero me apasiona y segundo sé que puede llegar a más personas el contenido, no se queda ese nicho tan técnico que hay, Reducido. que son los seguros, sí. Qué O sea, bueno. que pueden disfrutarlo, se llama No Riesgo. Ya lo saben, para que lo busquen y así aprendan más sobre lo que nos conversa Pedro. Si quieren saber de otros temas como este, les invitamos a que por favor se suscriban y activen su campanita. Hasta luego. Bye. Bye.